Muy buenas, soy Manuel del Valle Gratacós y para mí es un placer exponer esta presentación con título Altura de salto en contramovimiento en pacientes con cáncer de mama tras quimioterapia, análisis descriptivo y comparativo. Bueno, agradecer al Congreso Internacional de Actividad Física y Salud de Población General, Clínica y Especial y bueno, de manera directa a Irene de la Rosa por la invitación personal. Y nada, para mí, bueno, decir que es un placer. Al final yo trabajo en el día a día con paciente oncológico, trabajo en el centro de Mare Redondo, Cancer Center. Y bueno, tanto para mí como para mi equipo, pues es un placer poder exponer un poco lo que hacemos, o al menos lo que tenemos intención de hacer y siempre intentar hacer lo mejor posible por este tipo de pacientes porque, bueno, pues es nuestro especial interés. Vamos con ello. Para comenzar, habría que contextualizar un poco cuál es el impacto en la función muscular de estos pacientes de lo que sería la quimioterapia. Ya está demostrado que los supervivientes de cáncer de mama experimentan una disminución significativa de la función muscular incluso años después del proceso. Y hay estudios que ya detallan una diferencia de una reducción de un 25% de la potencia muscular respecto a población, digamos, sana o sin patología. La quimioterapia tiene unos efectos específicos sobre la función muscular ya que provoca alteraciones metabólicas y estructurales del tejido muscular, lo que provoca una incapacidad de a veces una generación de fuerza explosiva, al menos de la que podrían generar sin haber pasado por este tratamiento. Hay agentes quimioterapéuticos como los taxanos, antraciclinas, pero también análogos de platino, que afectan a la estructura muscular y bueno, eso sí que pues se puede llegar a teorizar como que es el por qué afecta en la reducción de, por ejemplo, alturas de salto, que es lo que vamos a abordar nosotros hoy, de hasta casi pues un 20%. Además hay otros tratamientos, como por ejemplo los corticoides, que están incluidos en muchos esquemas de tratamiento, que también se ha visto que tiene una afectación selectiva en fibras rápidas de musculatura extensora de miembros inferiores. Así que al final tenemos como varios motivos de por qué el paciente oncológico debería tener al menos un objetivo muy especial sobre este tipo de musculatura, al menos en este tipo de trabajo. Como decíamos, también tiene una afectación sobre la generación de potencia. Al final, la sarcopenia inducida por el cáncer es diferente a una sarcopenia que puede ser más caracterizada por el paso de la edad. Al final se ve agravado los efectos catabólicos por la quimioterapia y se da una pérdida acelerada de la función y de la masa muscular. Además, sí que hay estudios que han demostrado mediante biopsias que hay unas alteraciones en la regulación de la contracción muscular y una menor densidad capilar. Así que al final vamos juntando como varios ingredientes para llegar al por qué está comprometida la capacidad de la generación de la fuerza rápida y por tanto se da una marcada reducción de los valores de la altura del CMJ, por ejemplo, en esta población. Sí que se ha visto que los programas de ejercicio son una muy buena herramienta para contrarrestar el deterioro de la quimioterapia. Al final son una estrategia efectiva para intentar que el deterioro del neuromuscular asociado por el cáncer sea menos marcado. Sin embargo, la evidencia que hay hoy en día no sugiere todas las modalidades de entrenamiento que puedan generar adaptaciones equivalentes a un trabajo, digamos, de potencia. Hay estudios que sí que, como el de Adams, que sí que demuestran que el entrenamiento de fuerza de alta intensidad, trabajando casi hasta un 85% del RM y con componentes de potencia específicos, producen mejoras significativas en el salto, porque al final el trabajo ha sido más selectivo hacia este tipo de objetivo. Al menos comparados con otros trabajos más tradicionales que hay publicados. Así que de esta manera parece que sí que se podría llegar a compensar esta atrofia selectiva de fibras tipo 2 que están inducidas por la quimio o por otras medicaciones como nombrábamos antes, como pueden ser los corticoides. ¿Y por qué elegimos el CMJ como instrumento de valoración? Al final, hoy en día, en el contexto de medicina oncológica de precisión, sí que tenemos que tener el objetivo de intentar detallar perfiles funcionales mediante evaluaciones, como puede ser el CMJ, que permite estratificar al paciente y personalizar sus intervenciones según la clasificación a la que hayamos llegado. Al final, ya en los últimos años se han propuesto algoritmos de clasificación basados en parámetros cinéticos del propio CMJ, en el que nos permiten identificar con una alta precisión, un 83%, a pacientes con mayor riesgo de poder desarrollar una fatiga crónica limitante por la quimioterapia o no. Además, el CMJ nos podemos quedar con el dato más bruto, que pueden ser los centímetros saltados, que serán los que luego detallaremos, pero hay otros datos que más adelante seguro que vamos a poder extrapolar y que van a tener una función quizá un poco más alta a nivel clínico
que los propios centímetros, porque al final el análisis de la curva fuerza-tiempo que se genera en el salto nos da información valiosa, como por ejemplo elementos de la propia prueba, como la tasa de desarrollo de fuerza, el tiempo de contracción, la potencia pico, la simetría entre extremidades. Al final son biomarcadores funcionales que podemos llegar a tener como valor estándar para poder llegar para poder tirar al final por una propuesta por otra. Al final, el paciente oncológico es un paciente en el que incluso el mismo tipo de paciente con la misma edad, con el mismo tipo de fármaco y la misma dosis pueden llegar a tener sintomatologías diferentes o al menos capacidades funcionales diferentes, y tenemos que intentar tener el objetivo de tener a cada uno con un tratamiento especializado y personalizado. Por tanto, la justificación de este estudio analítico es un poco integrar las evaluaciones funcionales como el CMJ para intentar justificar que quizá el seguimiento oncológico sigue siendo insuficiente, al menos a estos niveles clínicos, a pesar de la creciente evidencia que respalda su valor pronóstico. Al final son herramientas que no es que sean nuevas, se utilizan en otras poblaciones, quizá más deportivas o quizás sin patología, pero ¿y por qué no utilizar el paciente oncológico con toda la información que nos da de una manera tan fácil? Al final, cuantificar el rendimiento neuromuscular mediante parámetros como la altura del salto puede complementar indicadores tradicionales como la toxicidad respuesta al tratamiento, y ofrece una dimensión funcional actualmente infravalorada en la evaluación del paciente oncológico a nivel convencional. Al final no es una cuestión de que esto sirva más que lo que ya teníamos antes, sino que todos los datos en los que nos hemos basado antes para llegar, pues para llevar a proponer una propuesta u otra, pues al final tenemos otras herramientas que realmente nos pueden dar un plus. El objetivo de esta investigación básicamente ha sido sacar datos de chicas que tenemos nosotros en el centro, pues que pudimos llegar a hacer su valoración en cuanto llegaron al centro, sin ninguna previa, sin conocerlas ni nada. Eh, y poder compararlas con una población sana, sin patología, y también por edades, que al final también es algo que muchas veces en los estudios, cuando se ven edades medias de pacientes en cáncer de mama en supervivientes, acaban siendo edades siempre medias de 50, 60 años, y hoy en día al final el cáncer de mama ya se han visto estudios en los que ha crecido casi un 80% el aumento en el cáncer general entre 35 y 55 años. Al final tenemos pacientes cada vez más jóvenes y tenemos que intentar tener datos para contrastarlas con una población, digamos, sin patología, para saber realmente cuál es su afectación, ¿no? Así que los objetivos en esta investigación, bueno, pues será distribuir alturas de salto. Vamos a describir un poco los parámetros que hemos llevado a cabo, analizarlo por décadas, de 20 hasta 50, 60. Y bueno, y compararlos un poco con una población normativa bueno, tenemos datos que hemos podido sacar de la propia plataforma de VAL, que tienen un montón de datos, y compararlos con ellos. Al final, bueno, esta investigación busca establecer ese perfil mediante el CMJ de los pacientes y analizarlo por los grupos de edad y compararlo un poquito para ver cómo estamos, y sobre todo realmente qué afectación pueden llegar a tener estos pacientes por la quimioterapia, y si es interesante o no meter un trabajo específico en esta línea, ¿no?, de trabajo de potencia o de salto. Bueno, el diseño metodológico de este trabajo, al final el tipo de estudio es un estudio observacional, transversal, realizando en 31 mujeres diagnosticadas todas con cáncer de mama, todas tratadas con quimioterapia. Actualmente están en una fase de seguimiento clínico. El protocolo de evaluación será una realización del test neuromuscular CMJ, que más ahora después lo detallo un poquito mejor, pero registraremos la mejor altura alcanzada como valor representativo de su capacidad funcional. La instrumentación, bueno, utilizamos las plataformas que tenemos en el centro Mar y Redondo. Son las plataformas de fuerza de VAL, debidamente calibradas, antes de cada sesión de evaluación, y son dispositivos realmente de alta precisión y permiten cuantificar la altura del salto basándose en el tiempo de vuelo y fuerzas aplicadas, sobre todo. La metodología implementada sí que, bueno, nos permitió asegurar que la obtención de los datos, pues, precisos fuesen comparables entre los participantes y minimizando un poco los posibles sesgos, sobre todo de la técnica de ejecución o instrumentación utilizada. Al final, voy a decir que la mayor parte de los pacientes no tenían una práctica con el salto, o llevarían un montón de tipo de salto, o tenían miedo a saltar, y al final es verdad que hay que intentar ser un poco finos y muy reproducibles para intentar no sesgar el tema del salto. No puedes ayudar mucho a una persona y a la otra no, o que siempre las indicaciones fuesen las mismas. Bueno, pues hemos intentado cuidar esto bastante para que, ya sabiendo que existe un sesgo en este tipo de evaluación, pues intentar minimizarlo.
El protocolo de evaluación fue sencillo, cada participante realizó 3 intentos máximos de CMJ registrando la mejor altura alcanzada. Las evaluaciones siempre siguieron ese protocolo estandarizado, siempre buscamos que al final puedan tener varias oportunidades, sobre todo para intentar familiarizarse un poquito a lo que es a la herramienta, a la base en la que va a saltar y al propio salto en sí, que para muchas ya acaba siendo pues un trabajo de más. También no podemos realmente meter muchísimas cantidades de saltos porque muchas pues realmente se fatigan, con 1, 2, 3 saltos ya están fatigados, como no hayan cogido bien la práctica en el primer segundo salto, el tercero, aunque la hayan cogido mejor, sabemos que están fatigadas, así que habría que dejarles un poquito más de tiempo. Bueno, intentar cuidar un poquito estos detalles porque realmente son diferenciales. Una misma persona puede saltar en el mismo día o en la misma hora, incluso con una diferencia abismal. La verdad, sí que hay que intentar cuidarlo. Bueno, la metodología analítica al final es un análisis descriptivo, se calculan por los parámetros fundamentales estadísticos, media aritmética, desviación estándar, valores mínimos y máximos por percentiles. Estratificamos por edad con 4 grupos, 20-30, 30-40, 40-50 y 50-60, para analizar un poco las posibles diferencias también que pueda haber por el simple paso del tiempo y de la edad. Y bueno, y ahí comparar un poquito con la comparación de la mediana del percentil 50 de cada grupo etario y valores normativos del Data Report de 2022 que tenemos de mujeres sanas de la misma edad. Y también un poco, bueno, el objetivo pues eso, contextualizar los resultados en relación con parámetros esperables en población, digamos, sin patología. Al final hay muchísimos datos de CMJ en mujeres, pues suelen ser datos en deportistas y es verdad que es muy difícil llegar a sacar una conclusión si comparo a nuestros pacientes de cáncer de mama que no han saltado en los últimos 20 años y la primera vez que saltan es conmigo, justo al equipo de voleibol de Estados Unidos, en los que al final justo a lo que se dedican quizá es a estar potenciando esta habilidad, pues al final es difícil llevar a cabo la transferencia de comparación, así que por eso hay que intentar compararlos pues, bueno, pues con mujeres sanas que quizá no tengan mucha capacidad deportiva. Perdón. Los resultados en general de la población que tenemos en el centro, pues bueno, salieron que la altura media era 14,6, independientemente de la edad, con un valor mínimo en 7,6 y un valor máximo de 22,6. Aquí tendríamos un poquito cómo se lleva la distribución de los saltos. Aquí un poco queremos mostrar lo que sería analítica por edad. Al final, cuando van pasando por la década, pues cada vez pues, de media se va saltando menos y sí que hay una clara tendencia decreciente, pero al menos la variabilidad sí que se mantiene relativamente constante en todos los grupos etarios. Y aquí tendríamos un poco la comparación con datos normativos. Tenemos la población sana en 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, con 25, 21, 16 y 15 respectivamente. Y a su lado la comparación, digamos, de la mediana con el percentil 50 de las pacientes. Se ve una diferencia de un 36% de reducción, 28,6, 12,5 y 16,7. Así que se evidencia una reducción sustancial en todos los grupos etarios. El impacto proporcional es particularmente en pacientes jóvenes, porque seguramente al final saltan más las sanas, las pacientes, pues bueno, saltan más que las de 60 años, pero tampoco saltan mucho, y la diferencia se va acrecentada en mujeres jóvenes. Cuando van cumpliendo años, pues sigue siendo reducida, pero bueno, parece que la diferencia es menor. Así que sí que parece que sugiere que los efectos de la quimioterapia sobre la función neuromuscular puede trascender a este tipo de habilidad. La interpretación general que sacamos al final pues es que el CMJ es inferior en todas las décadas estudiadas, el deterioro es universal, digamos, el impacto quimioterapéutico pues en teoría parece que puede estar constatado y la monitorización al final del seguimiento y la respuesta al ejercicio es bastante fácil con el CMJ, utilizando bueno, un indicador rápido y sensible de la función como pueden ser las plataformas. Bueno, la conclusión, deterioro funcional, sustancial en todas las pacientes post-quimioterapia, buscando un poco las sugerencias sobre la toxicidad neuromuscular y que la relevancia clínica del CMJ radica en capacidad de proporcionar sobre todo una respuesta rápida y no invasiva y una información muy valiosa para poder llevar a cabo un tratamiento u otro. En esta última diapositiva ya unamos las conclusiones. Esta herramienta nos proporciona información objetiva con un coste temporal y económico muy reducido. Nos ayuda a personalizar el ejercicio de una manera individualizada y atendiendo a necesidades muy particulares. Y es un marcador práctico y sensible con el que esta implementación sistemática mediante estas evaluaciones nos permiten hacer un protocolo de seguimiento oncológico y contribuir sustancialmente a mejoras de rehabilitación y calidad de vida de estos pacientes con los que cada vez tenemos que ser mejores.
Así que nada, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y para cualquier pregunta, aquí me tienen.